¿Qué pasa en Cuba? Estamos hablando de inversión y vamos a Cuba. Y me parece que Suchovsky mencionó qué es lo que pasa con un régimen que está agotado, pero que por primera vez tiene una manifestación popular de dimensiones internacionales. Por supuesto, Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos, se preocupó y se manifestó en contra de las represiones que hoy se están viviendo por las manifestaciones que comenzaron ayer y que continúan hoy. También lo hizo Human Rights Watch en un comunicado advirtiendo, atención con las detenciones, con las torturas. Acaban de detener a un sacerdote y del mismo modo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está advirtiendo lo que está pasando hoy. Recordemos, Cuba, esa Antilla, la más grande, ubicada en la Antilla, con más de 11 millones de habitantes, con aquella revolución del 59 que nunca tuvo una manifestación popular en reclamo frente a dos o tres condiciones que se unieron. Por un lado, la gravedad de la situación socioeconómica, que ya tenía algunos destellos, pero claramente se fue agravando. La gente no tiene para comer. Cuando mirabas ayer las redes sociales, había una imagen de un hombre llorando, emocionado, que te desgarraba realmente pensar en que tal vez en la última etapa de su vida decía queremos libertad. La situación socioeconómica, la pandemia, la gente se muere. Yo te quería preguntar eso, porque en realidad restricción para comer, para todo tipo de lujo económico siempre existió. Sí, sí. ¿No? Para comer, para lujo, para todo. En Cuba. Sí. No solo para lujo, ¿no? Para lo más básico. Bueno, para todo. Entonces, claro, lo que digo es, ¿qué cambió? Porque vos decís la primera... Es que, mira, cuando vos analizás esto en perspectiva teórica, social, hay un momento en donde las bases no dan más y las reacciones vienen por ese lado. Casi algo parecido a lo que pasa en Nicaragua. Fíjate vos que el propio régimen se establece ahí. La que mejor conoce esto es Isla Molina. Ella trabajó primero para Fidel Castro. Fidel Castro, la neurocirujana que vive en la Argentina, Fidel Castro le pidió casamiento a ella y ella cambia cuando se da cuenta que trabajando en el exterior como neurocirujana, una de las mejores del mundo, en realidad vivía en un departamento de 2x2 y el régimen cobraba por ella, es decir, había un doble discurso que se fue exhibiendo cada vez más. Sí, y vio que también había una medicina para las castas que podían acceder a ella. Absolutamente. La clase dirigente tenía un acceso a una medicina que no tenía el pueblo cubano, que no lo tiene aún. Totalmente. Y ella decía, no sabía cómo decirle no, porque Fidel Castro era Dios. Y Fidel Castro se ocupó claramente de armar su legado y el modelo que usó, porque no le fue tan bien con Brasil, fue el modelo de Chávez en Venezuela. Encontró en Chávez un heredero de una forma de manejar este gobierno autocrático en donde a fuerza de represión lo que está pasando es la actuación de estas boinas negras. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias acusadas de tortura, de matar, que anoche recorrieron las calles de La Habana. Es que es tremenda el mensaje que da Díaz-Canel, claro, es tremendo. A pedido de Díaz-Canel. Totalmente. Y hay un sector de la prensa, atención, porque esto lo decimos porque miramos la prensa internacional, en donde se señala lo previsible. El gobierno cubano, el de Díaz-Canel, acusa a la CIA y a Estados Unidos. Me hace acordar el lawfare, ¿viste? Un poco más, un poco menos, salvando la distancia. Exacto. Ellos a ver, de movida siempre culpan por la crisis económica cubana al bloqueo de Estados Unidos. Totalmente. ¿no? Lo que no puede... Mira, veamos lo que decía ayer Díaz-Canel y ahora seguimos. Claro. Es tremendo lo que dice. Mirá. Sí, sí, por supuesto. Vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días. Esto es el preanuncio, yo te digo, de una guerra civil. Exacto, llama al derramamiento de sangre Ahí está. directamente. Es decir, como hay dos grupos que actúan en Cuba desde siempre, ¿no? No quiero hacer paralelismos, pero el G2 es un grupo de inteligencia que casi como los jefes de manzanas de su momento averiguan quiénes están
desde el punto de vista de las redes, mandando mensajes anti-revolución. Claro, los artistas se fueron manifestando, después Mariana esto lo va a ampliar. Las redes sociales no pueden evitar, desde hace algún tiempo, las manifestaciones en búsqueda de la libertad. Ahora, a la inteligencia se suma la represión. Y en el medio el presidente que llama a el combate, o en todo caso a la defensa de los revolucionarios, y esto puede generar, es el preanuncio de una guerra civil. Lo que dicen los expertos ¿viste? es... Dice sí. Los comunistas en la primera fila. Y Claro. Hablaban de la frase "pa' lo que guste Díaz-Canel". Había Claro. algunos, viste, que ya se Claro. estaban ofreciendo. Digamos, El régimen muestra los hilos, la gente no da más, la pobreza es extrema. Ahora, ¿cómo puede terminar esta historia? Para mucho Cuba... Y el tema COVID, que está arrasando, no supuesto. tienen vacunas. No tienen vacunas. El gobierno lo trata de esconder porque dice que solo hay 31 muertes por coronavirus en Cuba. La gente, por el acceso a internet, se da cuenta Mirá que eso esto, es Hugo. mentira. Mirá el que grano, el periodismo. Es un el cóctel histórico. explosivo, ¿no? Mirá, esto es la apertura de hoy a la mañana. El gobierno de Cuba se dirige al pueblo en la mañana de este lunes. Ah, bueno, este es de ahora. Sí, Esto sí, es- sí. Esto es online. Fíjate qué está pasando en Ahí Cuba. a la revolución la defendemos ante todo. Claro, Cueste claro. lo Ahora que seguí. cueste, ¿no? Faltó Seguí. Tejera. El gesto verdaderamente humanitario sería suspender Bueno, todas estas notas están... Acá está, Ah, mirá. ah, Esto sí. para lo que sea, Díaz-Canel, para lo que sea. Claro. Ahí tenés gente que respalda al régimen. Cada vez son menos. Había una juventud enamorada de lo romántico que hace algún tiempo estaba más cerca del régimen por razones, insisto, de lo revolucionario. No, y porque están adoctrinados. Bueno, ¿no? porque están También. adoctrinados, pero se supone que hay determinada edad en la que uno, digamos, es más proclive a este tipo de cuestiones que en un mundo injusto parecen tener, digamos, evocaciones de un lado que, bueno, pueden ser más proclives a cierta idea de justicia. Cuando el régimen empieza a mostrar los hilos y cuando la pobreza y tus seres queridos empiezan a morir, porque recordemos que no está la vacuna Abdala que no funciona bien, está Ellos la dicen que soberana. funciona perfecto, No es ni pero- siquiera vacuna todavía, la Abdala. Bueno, por Claro. eso se metió, intervino Estados Unidos, Sí. vino Biden. Lo vamos a sumar a la conversación Dale. a Rafa Matus, nuestro corresponsal. Rafa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pancho? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Rafa, déjame, parte del argumento de los cubanos, del régimen, es esto lo provoca Trump restringiendo más todavía, o al revés, aumentando el bloqueo. Sí, bueno, hay claramente una reversión que arranca con la presidencia de Donald Trump del descongelamiento que había implementado Barack Obama, ¿te acordás? Allá por 2016, cuando se convirtió en el primer presidente de la Guerra Fría que viajó a Cuba antes de su viaje a la Argentina en su primer encuentro con Mauricio Macri. Trump da vuelta esa política de descongelamiento, empieza a apretar, a atenazar de vuelta el embargo al que Obama le había hecho varios agujeros para incrementar el vínculo económico con la isla. Y es una política que Joe Biden, que fue uno de los arquitectos y uno de los funcionarios y colaboradores de Obama que implementó ese descongelamiento, continúa durante su presidencia. No ha habido ahora, con el cambio de gobierno, con el regreso de los demócratas Claro. a la Casa Blanca, un nuevo descongelamiento, ni siquiera una perspectiva de descongelamiento con la isla. Eso no es una prioridad para la Casa Blanca. Eso La es Casa una Blanca- novedad, ¿no? Claro, más allá de la retórica, digamos, o sea, no han revertido las políticas de Trump. No. Es más, ha seguido el endurecimiento de Washington hacia La Habana. Los últimos pronunciamientos de la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba han sido bastante duros. El gobierno de Biden mantuvo a Cuba en la lista de estados que apañan el terrorismo y también fue muy duro en su último informe sobre trata de personas, un informe habitual que saca todos los años el Departamento de Estado, en el cual criticó mucho las misiones de médicos cubanos ahora durante la pandemia, a las que calificó casi como trabajo esclavo. Tampoco hay ninguna perspectiva de que el embargo, que siempre está en el centro de la pelea, de la tensión que existe desde hace muchísimas décadas entre Estados Unidos y Cuba, pueda sufrir algún cambio. La Casa Blanca tiene hoy como prioridad América Central, al mirar al sur. Eso lo ha dejado muy claro el gobierno de Biden, y las últimas acciones también lo han dejado muy claro, y ha dicho que en lo que se refiere a Cuba siempre se van a poner del lado
del pueblo cubano y de los derechos humanos y de la libertad. Y eso es lo que se ha visto con las primeras expresiones que arrancaron ayer y que siguieron hoy. Hoy por primera vez habló Biden a través de un comunicado y dijo que las manifestaciones eran un clamor por libertad y le pidió al gobierno, al régimen de Díaz-Canel, ahí lo estamos viendo, contundente, ¿no? Contundente, sí, fue una declaración contundente. Además, creo que hay que tener en cuenta una cosa, Pancho, que ayer la primera funcionaria del gobierno de Estados Unidos que habló fue Duli Chung, que es la diplomática de mayor rango para la región. Recordarán que viajó a la Argentina junto con Juan González, el principal asesor de Biden para América Latina, hace poco. Se reunió con Massa. Es una reacción bastante protocolar, bastante normal que cuando hay algún hecho destacado en la región, sea la principal diplomática del Departamento de Estado la que primero habla. ¿Y qué Pero pasa? a las pocas horas, y esto es importante, a las pocas horas salió a hablar el asesor de seguridad nacional de Biden, Jack Sullivan, que es uno de los principales funcionarios de política exterior que tiene la Casa Blanca. Y ese es un hecho político relevante, obviamente. Te dice que la Casa Blanca le está asignando una importancia mucho más alta, mucho más seria a lo que está pasando en Cuba, ¿no? Y hoy a la mañana sale Biden a la cancha a decir que respalda las manifestaciones, que son un clamor por la libertad, a decir que se tienen que respetar el derecho a manifestarse del pueblo cubano, es una advertencia clara al régimen de Díaz-Canel, y también decir que el gobierno cubano tiene que atender las necesidades del pueblo cubano. Y acá es donde arranca el debate, ¿no? Donde ves también muchas señales de apoyo al régimen cubano, diciendo que en realidad las penurias en la isla son culpa del embargo que todavía impone. Había toda una presión fuerte, ¿no? Del lobby de los exiliados cubanos en Estados Unidos, el senador Marco Rubio y todos las ONG, todos los grupos de exiliados cubanos en Miami, por ejemplo, ¿no? Bueno, si vos ves, si entran ahora al portal del Miami Herald, van a ver una foto muy impactante en un restaurante muy famoso de Miami, que se llama Versalles, que queda en la pequeña Habana, en Little Habana. Y ahí van a ver, yo diría, no sé, deben haber unas 150 personas, 200 personas, manifestándose en respaldo a lo que está ocurriendo ahora en La Habana, ¿no? Lo que vos decías, Guada, ayer mismo también, toda la llamada, la Guardia Cubana, los halcones de la Florida, ¿no? Marco Rubio, Rick Scott, el senador republicano Ron DeSantis, a ellos se sumó también el republicano Ted Cruz, salieron a respaldar las protestas en Cuba. Pero también tuviste respaldo demócrata en el Congreso. La jefa de los demócratas, Nancy Pelosi, y el senador Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, una figura muy, muy, muy importante entre ahí los demócratas. Viendo, ahí estamos viendo la tapa del Herald. Ahí estamos viendo, Rafa. Ahora, la pregunta que yo me hago es, esto geopolítica, si Biden evidentemente no corrige la política de Trump, incluso habla del modo en que habló hoy. ¿Qué significa esto en la geopolítica de Estados Unidos? ¿Quiere meterse de alguna manera? ¿Quiere negociar de una manera más dura que antes? ¿Qué está detrás de esta decisión? Mira, creo que hay decididamente una intención de la Casa Blanca de presionar por un cambio político en Cuba. Eso es algo que siempre ha buscado Estados Unidos en la isla. Lo que realmente quiere Estados Unidos cuando mira para América Latina es una región que sea segura, que sea democrática y que sea próspera, con la cual Estados Unidos pueda hacer negocios, ¿no? Ese es siempre un poco el vector de Washington al mirar la región, y eso lo podés mirar a lo que se intenta hacer en Venezuela, lo que se intenta hacer en Nicaragua, lo que se intenta hacer, obviamente, desde siempre en Cuba. Ahora, no cabe esperar de parte del gobierno de Biden una presión muy, muy fuerte, de la cual, por ejemplo, sí podrías esperar del gobierno de Trump, ¿no? Acá siempre hay que pensar que la política de Estados Unidos hacia Cuba pasa por la Florida, ¿no? Es un estado muy importante en las elecciones presidenciales, y es un estado que últimamente se ha volcado más hacia la derecha. Te diría que ya no es un estado violeta, es un estado que oscila, que pendula entre demócrata y republicano, sino que es cada vez más republicano. Desde lo político, perdón. Eligió radicarse en Florida cuando dejó la Casa Blanca. Quería agregar un dato desde lo político, porque sí se manifestó el gobierno de México. López Obrador señaló, digo porque la Argentina parece estar muy cerca del gobierno mexicano en términos geopolíticos, todavía no se manifestó, pero sí México dijo que no hay que intervenir allí,
que los pueblos tienen que decidir su propio control y de algún modo le está haciendo la venia, en todo caso, al actual régimen cubano, ¿no? Y este es un dato para tener en cuenta, esperando qué hace el gobierno argentino en definitiva. Ahí también vas a tener argumentos de cualquier tipo. No sé si tenemos el tuit de Gabriel Solano, a ver si se lo podemos mostrar a Rafa, pero evidentemente... es el mismo argumento que se usa con Venezuela, claro, y la refutación de parte de ahí está, mira, Rafa dice, en Cuba la política del gobierno es claramente la restauración capitalista. Es decir, el problema es el capitalismo. La unificación cambiaria que llevó adelante implicó un enorme ajuste para la población trabajadora. El encarecimiento de los productos de primera necesidad es un golpe enorme al pueblo. Y yo acá entonces agregaría, hay que profundizar el modelo, Rafa. ¿Ves? Claro, ahí está, están reclamando capitalismo entonces. Las marchas que estamos viendo, como no podía ser de otro modo, involucran a sectores sociales y políticos diversos. Están sectores que apoyan la revolución y critican a la burocracia y los que quieren acelerar los términos de la restauración capitalista. ¿Hubo restauración? Bueno, y sigue, ¿no? Este es un hilo largo. Sí. ¿Hubo restauración capitalista en Cuba? ¿Vos que seguís el tema? ¿A mí me decís, Pancho? Sí, a vos. Sí. Al economista le pregunto. No, claramente no. Lo que has tenido últimamente es una crisis muy severa, que ha sido muy agravada, o que se ha visto muy agravada por la pandemia del coronavirus. La economía de Cuba el año pasado cayó un 11%. Es una de las caídas más duras en la región, parecida a la que ha sufrido la economía de la Argentina. Y este año no hay ningún indicio de recuperación, porque la recuperación económica está atada a las vacunas, y Cuba, como bien decían ustedes, todavía no tiene vacunas, ¿no? Ni siquiera aparece en el radar de la Casa Blanca para la ola de donaciones que están empezando a aparecer, está empezando a enviar el gobierno de Biden a América Latina. Entonces, si la recuperación económica está atada a la dotación de vacunas, Cuba tiene un problema muy serio, ¿no? Y parte de las protestas que vos estás viendo ahora en La Habana están arraigadas en la falta de alimentos. La gente tiene hambre, y también en la falta de medicamentos ante la peor crisis de salud del último siglo, ¿no? Entonces, Rafa, excelente, como siempre, escucharte. Gracias, un gran abrazo. Cuídense mucho. Igualmente. En un ratito vamos a ver cómo repercute esto en todos lados, ¿no? Pero en toda la región. ¿Podemos ir ahora? ¿Tenemos tiempo? Dale. Mariana, ¿cómo es esto? Porque obviamente... La comunidad artística, claro, ¿no? También se manifiesta. Bueno, se empiezan a manifestar, por ejemplo, Ricky Martin, que no lo hace habitualmente, no habla de política en sus redes, sin embargo... se expresó de manera contundente diciendo que había que informar al mundo de lo que estaba pasando en Cuba. Ahí tenés a Daddy Yankee, mira. Sí, claro, lo tenemos a Daddy Yankee, a Residente. Bueno, ellos hablan de ayuda humanitaria, ¿no? Del bloqueo, incluso Residente y Daddy Yankee hablan del bloqueo de USA porque tienen esa ideología, dice, entre la ineficacia del gobierno cubano y el bloqueo de USA, tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia para mandar ayuda, busquen una vía alternativa, ¿no? Alternativa al gobierno, que no vaya a pasar lo mismo que en Puerto Rico durante el huracán María. Por eso, eternamente de un pájaro a las dos alas. Bueno, también Julieta Venegas lo hizo, ¿no? Que dice, tenemos todos los ojos mirando a Cuba. SOS Cuba es el hashtag que también se puede leer como Sos Cuba, o por lo menos yo lo interpreto también así. Todos somos un poco Cuba. Hoy, ahí está Julieta Venegas, que habla de que estamos todos ahí mirando qué es lo que está pasando en Cuba. ¿Tiene audio, Julieta? A ver, sí. Sino la dictadura. Estamos todo el mundo con los ojos puestos en Cuba. SOS Cuba. SOS Cuba. Este es Ricky Martin, ¿no? Creo que esto es lo que posteó Ricky Martin. Esto es lo que posteó Ricky Martin, que también se expresó porque dice, bueno, informemos al mundo antes de que quiten internet en Cuba. Claro, que es ¿no? lo que estaba ocurriendo ayer. Y bueno, la ayuda humanitaria igual es lo que atraviesa todos estos mensajes, porque en realidad, como decía recién Rafa, lo que faltan son alimentos, medicamentos, insumos, y el pueblo cubano tiene hambre, y es por eso que sale a la calle después de 60 años de dictadura, ¿no? Ya es insostenible esta situación, incluso el mundo latinoamericano por supuesto lo conoce y lo apoya, y no siempre se expresan políticamente los artistas, pero en este caso vale y amerita, ¿no? Hacerlo justamente porque están pasando un momento de muchísimas carencias, ¿no? Y sobre todo en medio de la pandemia, este agravamiento fue absolutamente extremo. Silvio Rodríguez no habló todavía, ¿no? No. A ver porque seguramente va a haber del otro lado. Debería, ¿no?
Y el rol de las juventudes, ¿no? En esto es muy clave, porque son los que tienen acceso a las nuevas tecnologías, a Internet, a las redes sociales. Y pensemos que son generaciones que han sido adoctrinados, ¿no? Que han crecido con una voz única en los medios de comunicación, con una voz única en las escuelas, y que a través de las nuevas tecnologías pueden ver cuánto el gobierno les está mintiendo, y los jóvenes son los que están llevando a cabo, desde hace tiempo están denunciando persecución, las juventudes que se están organizando políticamente. Ya no se oculta, ¿no? No se puede ocultar lo que está pasando en Cuba, que antes sí, por supuesto, con la incomunicación se podía hacer, pero ya las redes hacen que eso no suceda, ¿no?